Listo. Ya estamos siendo grabados. Ah, retomemos, retomemos. ¿Cómo les fue con las lecturas del fin de semana, doctor Miguel Sánchez? Buenos días. Buenos días, doctor. No, pues la Hola, verdad hola. estuvo muy bonito. Fue algo innovador. Precisamente, justamente estaba platicando hace unos momentos, cuando uno cree que sabe determinadas cosas y cosas tan sencillas, cómo cambian la evolución de lo que uno desea hacer. Yo todavía la semana pasada tenía una idea de lo que iba a elaborar y hoy me cambió, yo estoy en ceros casi diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero ya tengo la idea de cómo son los tipos de estudios, ¿verdad? Y ahora ya sé qué diferencias hay entre que si es longitudinal, transversal, la modalidad, los tiempos, temporalidad, todo eso. Me abrió un poquito más mi espacio de lo que yo quiero hacer y me cambió mi pregunta de lo que quiero hacer. O sea que eso creo que para mí es muy bonito porque alguna ocasión yo pensé que sabía algo sobre investigación y creo que no sé nada de investigación. Entonces, para mí fue muy bonito. La maestra, el video también estuvo muy bueno. Aprendí también todo lo del diseño arquitectónico. Creo que es muy sencillo, por lo menos nos lo hace ver menos difícil de lo que uno aparenta. Ujú. Sí, el video que usted también nos puso sobre el diseño arquitectónico está muy bueno. Y el diseño de los estudios de investigación, donde explica muy sencillo cuándo es un ensayo clínico, cuándo es un estudio de cohortes, ¿verdad? Cuándo es una encuesta, ¿sí? Cuándo son casos y controles, en qué momento se hace el estudio aleatorio, por qué es un ensayo experimental, por qué solamente tienes que observar. O sea, la verdad para mí es una experiencia muy bonita y con muchas Eh, ganas, doctor. Súper bien, doctor. Me da mucho gusto. Precisamente este tipo de conflictos de inicio son importantes. Entrar en este estado conflictivo en el sentido positivo, es decir, de que hay un contraste y una necesidad de cambio o al menos reorganización de las ideas para que uno pueda mm, llevar de manera más ordenada o en un orden distinto, porque el planteamiento del uso del diseño arquitectónico de ese lo que nos invita es a abrir el panorama, a que nuestro radar que es acuado y que a veces estamos muy convencidos de querer demostrar algo que ya en nuestro corazón es la verdad, eh, acomodamos los elementos solamente como para decir, como si tengo razón. Entonces, probablemente sí tenga uno que ir a por la búsqueda de la razón de lo que piensa o dice, pero que sea algo reproducible, que sea en efecto suficientemente verdadero. No solo verdadero para el histórico que uno trae o para la percepción que uno trae, sino suficientemente verdadero para otras poblaciones semejantes, en escenarios semejantes, porque estamos hablando de tomar decisiones terapéuticas, diagnósticas, pronósticas frente a sujetos vivos, ¿no? No es tan simple como adoptar recetas que trae uno de una guía de práctica clínica y sin adecuarlas, querer ver los mismos resultados. Entonces creo que enfrentar este conflicto nos ayuda bastante. Voy a pegar en el chat, si están de acuerdo para que estén atentos de esto, no la lista de asistencia, esa más tarde la ponemos. Pero sí es un formulario, ahorita, el de que todos los que estamos presentes en clase podamos trasladar allí nuestra pregunta de investigación para irla adaptando al modelo de diseño arquitectónico y basado en las respuestas que ustedes nos den ahorita a esta encuesta que ya está abierta, vamos a ir tomando los ejemplos para repasar precisamente los componentes del diseño arquitectónico y qué importancia tienen. Dejé ya la encuesta en el chat para que la vayan respondiendo y mientras se van incorporando los demás compañeros a clase y ustedes van haciendo este ejercicio de traslado, les pediré un poco de atención compartida a este detalle. Esto desde luego se queda grabado por si no eh, toma uno toda la información. Este, como pueden ver, es nuestro modelo o plantilla general para el protocolo o tesina. Tiene 16 partes. Por allí el archivo que les compartimos tiene un error en la numeración romana, es solo cuestión de corregirlo, pero la composición es la adecuada. E irles invitando a que esto no lo desatiendan, es decir, el documento de protocolo ya hay que irlo trabajando
para que no nos agarren las prisas en las últimas sesiones y uno se sature de información o de pendientes. ¿Qué podemos o qué tendríamos que estar ya redactando ahorita? Vamos a marcar como algo ideal, es que el marco teórico del planteamiento ya tendrían que estar siendo redactados por ustedes porque, pues, en la sesión de arranque y en la anterior hablábamos justamente que uno ya acotó su fenómeno de interés, sea una prueba diagnóstica o pruebas diagnósticas, o sea un fenómeno de causalidad, algo que uno observe en la cotidianidad y para lo que sus intervenciones diagnósticas o terapéuticas, incluidas clínicas, psíquicas, eh, no se está dando el resultado adecuado, ¿no? Asumimos o suponemos eh, que su grado de exposición a ciertos factores precipitantes está cambiando o los diferencia de otras poblaciones descritas. Entonces, allí esos son los campos en los que hemos tenido que explorar. Se ha trabajado en ir a hacer la búsqueda de información para encontrar esa frontera del conocimiento y entonces todo esto tiene ya que ir acotado en el marco teórico. Es solo reparar respecto a la estructura que debe tener el marco teórico, porque hay algunas confusiones en los términos. Algunos traemos el antecedente de que, bueno, es que para mí es marco conceptual o antecedente. O marco referencial. Son términos que podrían ser sinónimos o cercanos y es comentarles aquí. El marco teórico ha de precisar a todos los datos históricos de lo más clásico, de lo más inicial hasta lo más reciente. Es la información que se hizo en estudio. Pero ojo, aunque tiene que ser eh, idealmente un panorama histórico del problema que sea, tiene uno que ser conciso. La idea en el marco teórico es que dejemos claro el fenómeno de nuestro interés y allí también nos sirve nuestra pregunta de investigación. Si tenemos identificados nuestros elementos como nuestra población de interés, los factores de exposición o el tipo de intervención que nos interesa cuestionar o explorar y el tipo de resultado que esperamos, eso es lo que tiene que estar descrito en el marco teórico en su perspectiva histórica, en su perspectiva epidemiológica, en su perspectiva conceptual. De eso va el marco teórico y no tiene que ser una monografía o una antología amplísima. Tiene uno que ser conciso con esa información, no utilizar y está puesto, no tendría que de 5 cuartillas en lo posible. La realidad es que no hay un límite para el marco teórico, uno puede mostrar tanto conocimiento como quiera, pero hay que pensar en el potencial lector de esta información. El potencial lector tendría que sintonizarse con nuestra idea para que tenga claro, después de leer nuestro marco teórico, cuál es el problema de investigación. No se trata de que el que nos lee el marco teórico sea un experto en el tema, sino que lo llevemos, lo enganchemos en la idea para que nos acompañe a la salida, que es, el problema era este, lo entiendo. ¿Estoy siendo claro con eso, Jesús? Sí, 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 muy claro. Aquí es importante también no perder de vista que uno de los componentes importantes de nuestro marco teórico, una vez que ya hicimos definiciones, conceptos, panorama epidemiológico, tanto general, particular, em, referencias, tipos de escalas que puedan ayudarnos a medir el problema, entramos a la parte de estudios antecedentes que hay quienes lo redactan en prosa de un estudio, un grupo de investigadores en tal país, en tal año, descubrió, demostró tal cosa. Eso se puede hacer en prosa o se puede hacer una tabla resumen. Esa tablita de resumen de los estudios antecedentes que está puesta aquí es precisamente la que nos permite llevar a eso, a un resumen, todo lo que está disponible
los hallazgos y aquí podríamos poner cómo se diseña esa tabla, pues es autor, año en la primera columna, es tipo de estudio y aquí es importante que la calidad de nuestros estudios antecedentes no sean solamente, por ejemplo, revisiones narrativas, porque sabemos que eso también tiene como un elemento o una ligada de carácter secundario, pues tiene un filtro personal aplicado por el autor de esa revisión narrativa. Lo ideal es que nuestra tabla de estudios antecedentes sean, en lo posible, trabajos originales, revisiones sistemáticas o meta que podamos poner también la N, es decir, cuántos sujetos. Por ahí hay una reverberancia, que ayúdenos con su micrófono, por favor. Los trabajos antecedentes, trabajos originales, revisiones, columna, tenemos que poner idealmente, o sea, cuántos sujetos participan en este tipo de trabajo. Me marca internet inestable, espero no estar llegando interferente a ustedes. Eh, en la siguiente columna de esa tablita, lo que se puede integrar es el objetivo. Es muy importante que consideremos que uno de los atributos de calidad de una publicación es que el objetivo sea claro, que el método sea claro. Entonces, ya vimos sobre de estudio en cuanto a que a veces en el título o en material y métodos, pues podemos identificar precisamente cuál fue el diseño arquitectónico metodológico de ese trabajo, cuál fue su objetivo y cuáles son sus resultados. Eso, de manera resumida, es lo que tendría que constituir nuestra tabla de estudios antecedentes y en una impronta visual le permite a quien nos lee ver cómo históricamente se ha estudiado el fenómeno y qué huecos en la información se dejan, ¿no? Podemos enlistar a los autores, los objetivos de estudio de este fenómeno que nos interesa y eso pues permite de manera ágil al lector de nuestro trabajo o al revisor sintonizarse con nosotros en lo siguiente, que es nuestro planteamiento. Eso ya hay que irlo trabajando para que no se pierda de vista. Y bueno, desde luego que el ejercicio de planteamiento es precisamente todo el ejercicio que tendremos que hacer para demostrar que esta pregunta merece ser respondida a través de un proyecto de investigación. Es esa sugerencia quería hacerles ahorita de arranque y vamos a ir mirando a lo largo del programa o de estas sesiones las partes y más o menos darles señales respecto a lo que tenemos que ir redactando sin perder ritmo. ¿Tienen ahora en este punto alguna duda sobre los elementos que tienen que ir acomodando en su texto de marco teórico, planteamiento de problema y pregunta de investigación? Zoraida, hola. Pensé que era tu Hola, foto buenos días, doctor. tu foto y no tu cámara. Hola, Zoraida. ¿Qué pregunta? Buenos días. Buenos días. Por ahí hay ruido. Lo voy desarrollando. Perdona, no alcancé a percibir tu audio. Por ahí había otro micrófono abierto. ¿Nos puedes repetir, Zoraida? Sí, claro, doctor. Buenos días. Bueno, Que por el momento, como la verdad, los videos que nos dejó de investigación aclararon bastantes dudas desde cómo se puede hacer el desarrollo de la pregunta. Incluso modifiqué mi pregunta de investigación, espero no haya problema. Y
Creo que por el momento vamos bien. Había avanzado un poquito sobre la investigación del marco teórico. No lo he escrito, pero ya empecé a investigar un poquito sobre artículos. Espero que pues mi pregunta Súper. sí pueda tener validez para que pueda seguir investigando. Por eso ya no continúe más. Pero hasta ahorita creo que vamos bien, doctor. Está muy Gracias. bien. Justo vamos en ese punto, ¿no? Y que conceptualizar desde el enfoque del diseño arquitectónico nos permite los elementos realmente esos que habíamos pensado de origen son los que tenían que formar parte de nuestra pregunta. Revisar toda la información nos permite también afinar la idea de, ¿era ese mi desenlace de interés? ¿Era esa mi población de interés? Y ahora que veamos en el tema siguiente sesgos, todavía se va a refinar más ese extracto que uno quiere analizar, ese extracto de realidades que uno suficientes sin perder de vista otros que puedan estar en el comportamiento de nuestros elementos de interés. Vamos a echarle un vistazo a las respuestas en la encuesta y vamos a utilizar esta presentación de referencia, ir haciendo un repaso. Están viendo mi editor de diapositivas, ¿cierto? Sí. ¿Es correcto? Sí, sí se ve. En los videos y en los artículos que les compartimos, tratamos de eh, integrar, no confrontar, sino integrar la información sobre el modelo de diseño arquitectónico y el modelo metodológico. No son dos fuentes distintas, sino son elementos complementarios. El modo en que uno recoge la información se aproxima a ella, la explora o la acompaña, pues es el modelo metodológico, es el que nos permite saber cuántas veces vamos a medir, si es en sentido real o en tiempo real, con el avance de una línea de tiempo, si vamos a usar una línea de tiempo, pero en reconstrucción, si vamos a fotografiar solo un momento, si vamos a intervenir o no, si vamos a describir o no, si vamos a analizar. Entonces, la respuesta más bien vamos a ver qué nos han compartido en la encuesta. La encuesta precisamente sobre preguntarles a ustedes basados en que ya tienen una pregunta o más o menos se ha ido definiendo la pregunta en sus elementos. Pudimos tener 10 respuestas, pero bueno, son ejemplos suficientes. Eh, Vamos a ir los videos acá. Son ejemplos suficientes, aunque tocaría que fueran 70, como 70 elementos en la audiencia somos. Esto, como ejemplo, va sirviendo a los demás que no han podido aterrizar de esa nube de ideas que trata cuando uno empieza a revisar esta información. Por ejemplo, el primer reactivo, la primera pregunta es el enunciado interrogativo de tu pregunta de investigación de manera sintética, dejando ver para el caso de estudios de causalidad el estado basal. ¿A qué nos referimos con de manera sintética? A que de una vez vamos haciendo el ejercicio. Nuestras preguntas estamos acostumbrados a hacerlas larguísimas, larguísimas, de un modelo, de, de un modelo de diagnóstico de aneurismas, utilizando el ultrasonido, Doppler, marca tal, modelo tal, contra el marca tal, modelo tal, en un hospital de la zona número tal, en la colonia tal, en tal país. ¿Me explico? Hay elementos allí que podríamos
al apartado de material y métodos, al apartado de procedimientos, y quizás ser sintéticos en función de que es comparación de todos dobles. Para que todos esos elementos de la ubicación, del universo de estudio, que en nuestras clases de bachillerato, de metodología de investigación, nos tiene que ir a fuerza el año, dónde estás, en qué lugar, son elementos que sí son importantes, pero lo son para material y métodos, no para este ejercicio que queremos hacer de identificar los elementos mínimos suficientes para que la pregunta quede bien estructurada, quede clara y no nos perdamos en el camino del objetivo que tenemos. La primera es, ¿cuál es la mejor técnica clínica diagnóstica para detectar disfagia en comparación con la fluoroscopía de deglución en pacientes con infarto cerebral? Vamos a utilizar este como un ejemplo, pero vamos a explorar otra. En pacientes con hemorragias aneurismal, el uso en inmunodepresivo intravenoso se asocia con una incidencia de isquemia cerebral tardía y un desenlace funcional comparable a lo reportado con nidipino oral. Eso es un estudio de intervención. El anterior es un estudio de comparación de pruebas diagnósticas. ¿Cuál es el efecto de una intervención basada en el envío diario de recordatorios de autocuidado emocional por mensajería móvil en comparación con la atención habitual sobre la adherencia terapéutica y la severidad de los síntomas depresivos en pacientes adultos ambulatorios de depresión? Tomaremos estos tres ejemplos y vamos a llevarlos a nuestro editor de diapositivas para que de estos. Mientras, a propósito de lo que acabamos de comentar, ¿quiere alguien hacer algún comentario sobre si están sobredactadas estas preguntas, si dejan ver claramente el estado basal, la maniobra y el desenlace, si dejan ver algún indicio sobre algún indicio sobre el modelo metodológico ideal? Eh, Doctor Guadarrama, ayúdanos, por favor, con tu opinión. Tomemos esta pregunta de, ¿usted es mi procesador de texto con letras blancas? Sí, sí se ve. Chido. Hola, sí se Tenemos ve. aquí la pregunta. ¿Cuál es la mejor técnica de diagnóstico para detectar disfagia en comparación con fluoroscopía de deglución en pacientes con infarto cerebral? Ayúdanos, te hacen falta. ¿Qué opinas de esta pregunta? No, no es como que mucho mi campo, pero creo que está muy, muy amplio, ¿no? O sea, deberíamos de cerrar más, o sea, decir una o dos técnicas en comparación con la fluoroscopía, Claro, claro. porque cuántas técnicas Porque dice cuál es existen. la mejor, ¿no? Es correcto. Exacto, ¿Cuántas? ¿Cuál es la mejor en el mundo? ¿Cuál es la mejor de las disponibles en mi hospital? así es, de Ayúdanos. las que yo puedo hacer o Quien las que yo redactó sé esta hacer. pregunta es correcto. Quien redactó esta respuesta, dado que la respuesta es anónima, si pudiera manifestarse para que hagamos el ejercicio de preguntas y traslademos Hola, doctora a Andrei, la soy yo. maniobra. Uriel, por favor, ayúdanos. Claro, la verdad es que tenía duda y digo, pensaba hacerlo de varias técnicas clínicas para comparar
cuál cuestionario de los que ya existen pudiera ser más sensible o específico para detectar disfagia o comparar cuál de todos pudiera ser el más útil dentro de un escenario clínico, porque no todos los hospitales contamos con videofluoroscopía de deglución. Pero en este caso, ¿sería mejor nada más comparar uno solo o puedo en un estudio comparar diferentes screening diagnósticos? Sí, el ejercicio podría partir de comparar un estándar de oro, que entiendo es la fluoroscopía, contra el disponible. Mm, Cuando uno trae al planteamiento de un problema de investigación, un ejercicio de confrontar pruebas diagnósticas, lo platicábamos en el video, ¿no? No necesariamente es porque tenga que ser mejor, más sensible o más específica o con mejores valores predictivos. Probablemente es porque alcanza a ser suficientemente igual al estándar de oro, pero es más barata, menos dolorosa o es rápida, ¿no? O es más eh, efectiva en términos de recursos. Entonces, eso es de la argumentación que tendría que poner para comparar una o un conjunto de pruebas contra un estándar de oro. Sí se puede hacer una comparación de varias contra una, pero al final tiene que comparar cada una de ellas contra el estándar de oro y repetir ese ejercicio. Y bueno, en su momento veremos cuán eh, cuán factible es que expongas a un paciente con sospecha diagnóstica de disfagia eh, a todas esas pruebas, como para ver con cuál se manifestó de manera exacta el diagnóstico. Tendría yo aquí la duda de si la disfagia es una condición que pueda categorizarse como positiva o negativa, asumiendo que lo vamos a enfocar como una prueba diagnóstica. Tu resultado o de salida es disfagia, así de si tiene disfagia o no tiene, o son grados o son eh, tipos, no lo sé. No, sería yo creo que nada más enfocado a si tiene o no tiene disfagia, nada más. Ok, o sea, es un estado funcional. Sí, es o sea, la disfagia está alterada y no está alterada. Exacto. En efecto, entonces, de esta perspectiva, señor arquitecto, el estado basal tendrían que ser pacientes con infarto cerebral y veremos adelante en los se podría ver que evitemos que el grado de susceptibilidad de algunos pacientes para la alteración de la deglución no esté restringido o no esté suelto en nuestro cuidado de incluir a sujetos susceptibles de este desenlace. Me quiero referir aquí a la demarcación diagnóstica y a la estratificación pronóstica. ¿Se acuerdan que son los dos elementos eh, integrados en los dos elementos integrados en el estado basal que nos permiten como desmenuzar de qué va a estar hecho nuestro grupo de estudio? En el caso de los estudios de prueba diagnóstica, lo recomendable es que todo el espectro posible de sujetos que puedan tener la alteración estén integrados. Es decir, en este caso, pues tienes que contarnos, Uriel, si hay un periodo dentro de la historia natural de la enfermedad de sujetos con infarto cerebral en el que se sea más o menos susceptible, pero al final susceptible de tener disfagia. Es decir, todas las personas con infarto cerebral en cualquier región o cualquier tipo de infarto cerebral, entendido como un fenómeno isquémico o hemorrágico, eh, podrían ser susceptibles todos ellos de un fenómeno de disfagia o es alguna particularidad de la población con infarto cerebral.
la que tendríamos que delimitar aquí. Sí, la verdad es que todos están en riesgo de presentarlo. Es más común en la fase aguda, eso sí, en los primeros días de que sucedió el infarto cerebral. Ok, Y obviamente los que tienen mayor riesgo también, pues son los infartos de tallo cerebral, pero no son exclusivos, o sea, puede ser de cualquier zona. exacto. Entonces, por ejemplo, el que sea tallo versus no tallo, podría ser un elemento de estratificación pronóstica, es decir, si los incluyes a todos. Decíamos que en la demarcación diagnóstica se incluye todos, son todos los elegibles. Le llamamos también tradicionalmente los criterios de inclusión, ¿cierto? Que es lo que define la condición. Personas con infarto cerebral, cualquiera que sea su naturaleza, cualquier topografía, todos ellos están allí, por topografía, por naturaleza de la complicación vascular, etcétera. Todos ellos entran allí, son elegibles. ¿A quiénes excluiríamos? En Ya se este aclaró caso, también que, a ver, sí, a las personas que ya tengan alguna enfermedad que condicione disfagia por otra causa. Lo más común son personas con demencia, Alzheimer o Parkinson. disfagia previa al infarto. Sí, exactamente. O sea, ya tienen el desenlace, ¿no? Sí, Los, los, em, las personas con la condición de elegible, que precisamente ya tengan, o sea, son elegibles, son personas que en efecto tuvieron el infarto, pero tienen en el historial disfagia por otra causa. Al final es darnos cuenta de esto. Son sujetos que son elegibles, están listos para entrar, tienen todas las características para entrar, no sé, algún rango de edad, si hay necesidad o no de diferenciarlos por sexo, si hay necesidad o no de diferenciarlos, decía, por la fisiopatología del infarto. Hola, hola. hola, creo que salió el doc, ¿verdad? Hola, Sí, le hola. marcaba Sí. internet inestable, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya sí, regresó, doc? Ya. sí. Está Ya muy ando por inestable el aquí. internet. Es inestable, sí. A ver, espero que ya no haya interrupción. Estábamos en esto. Los sujetos elegibles, que son los criterios de inclusión, que están dentro de la demarcación diagnóstica, son las personas con las características específicas. Es decir, todo aquel sujeto con infarto cerebral, todo aquel sujeto con infarto cerebral en la etapa aguda, habrá que definir cuál es el límite de lo agudo. Supongamos, no sé, ¿qué son? 24 horas, 72 horas, 96. Eso lo tiene que dejar claro allí. Todos ellos, de todos ellos, ¿cuáles no podrían integrarse? Pues eso, los que ya tengan el desenlace o aquellos en los que a pesar de que sean elegibles, no se puede hacer la prueba diagnóstica. O sea, está contraindicado hacer la fluoroscopía, está contraindicado hacer alguna de las otras maniobras exploratorias que se quieren hacer con las otras pruebas diagnósticas, porque son riesgosas, porque el paciente no tiene esa posibilidad, porque son pacientes que a lo mejor no pueden
no lo sé, hacer el ejercicio de glutorio, etcétera. Pero finalmente sí son elegibles porque tienen un infarto cerebral en etapa aguda. Esto solo es en alusión a que típicamente traemos la idea de que los criterios de exclusión son lo opuesto a los criterios de inclusión y no es así. Uno, lo primero que tiene que hacer es definir a qué sujetos va a estudiar, qué características deben tener y luego de esos que ya podría elegir, cuáles no podrían participar por su seguridad o por lo difícil que sería medir en ellos el desenlace. Es por el motivo por el que se excluyen y esto también tiene que ver con aspectos éticos de inclusión o selección justa de los participantes. Y pues más adelante tomará más sentido esto que estamos diciendo. Mientras tanto, la eliminación para estudios de intervención o para estudios de seguimiento, pues son también Doctor, sujetos. Hola. ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, bueno, entiendo que Adelante. la disfagia es un síntoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pacientes que no pudieran comunicarse, ¿podrían entrar o no podrían entrar en ese estudio? Uriel, La disfagia es un diagnóstico, viene en el CIE-10. funcional. Ajá, y efectivamente hay varios datos clínicos que nos corroboran la disfagia. No necesariamente el hablar, puede ser alteraciones en la voz o puede ser alteraciones en la saturación de oxígeno o Ok. simplemente que se observen los restos en cavidad oral. Digo, hay muchas formas de explorarlo, no hay una sola, por eso mi interés en este tipo de estudio. Sí hay muchas pruebas que interviene que el paciente coopere y se pueda comunicar. Claro, y dependiendo de la población de tu interés o aquella que es disponible en tu centro de trabajo, es que tú vas a identificar, ¿no? Porque allí nace el problema, supongo, el que no está siempre disponible la fluoroscopía y que tienes que buscar alternativas que decíamos. En el caso de pruebas diagnósticas, no necesariamente tiene uno que postular como más exactas, sino igual de exactas al menos, o sea, que no te dejen en la incertidumbre, porque entonces no tiene mucho sentido compararla contra un estándar de oro, que no te dejen en la incertidumbre, pero que sí sean más baratas, más accesibles, menos dolorosas, más rápidas, etcétera, ¿no? Entonces, la demarcación diagnóstica tiene que llevarnos a definir todos estos elementos. Los sujetos en inclusión van a dar lugar a la definición de la exclusión y la eliminación, en quienes no hay seguimiento, no haya, o quienes por libertad propia decidan el retiro. Pero son sujetos que ya se incluyeron. O sea que todo parte de tener bien definido a nuestro grupo, demarcado en su diagnóstico, con todas las características y de esos cuales ya en la línea de arranque no podrían participar por esos motivos. Y cuáles ya arrancados, ya en proceso de avance, pues tienen que ser eliminados porque proporcionan información incompleta o porque no alcanzan a mostrarnos el desenlace. La cuestión de la eliminación, por ejemplo, basados en el apego, lo veremos también en la clase de ensayo clínico, puede tener sus bemoles en cuanto a excluir el análisis de esta información. Si se apegaron al protocolo o si es aquellos que de inicio se tuvo intención a tratar y que por algún motivo no se obtuvo el seguimiento adecuado, sin embargo, sí pudo medirse el desenlace, ¿no? Entonces, eso lo vamos a precisar cuando veamos el modelo de ensayo. Esto entonces nos deja en nuestro estado basal con los elementos de demarcación diagnóstica como el primer ejercicio em, de pensamiento que tenemos que hacer antes de entrar a este otro apartado, que es la estratificación pronóstica. Decíamos que en este ejemplo que nos da Uriel,
El si está en el tallo o no está en el tallo podría ser un elemento de ajuste, es decir, que podamos tomar subgrupos para contrastar si una prueba diagnóstica sufre cambios en los resultados por el simple hecho de considerar si el tumor fue en tallo o no en tallo, ¿no? Entonces, el análisis estratificado o subagrupado de nuestro gran conjunto de personas que componen nuestra muestra, eh, tomará en cuenta los elementos de estratificación pronóstica, precisamente. La edad podría ser algo que haga que el fenómeno eh, se comporte distinto, eh, el que haya otro tipo de, de enfermedad que no evite que encontremos la disfagia, pero que sí pueda magnificar o minimizar el resultado que encontremos. Nos decías, por ejemplo, que los elegibles, es decir, personas con infarto cerebral, pero que ya tuvieran una disfagia previa, bueno, podrían no ser partícipes, Uriel, pero si yo te planteara que al final tú estás tratando de buscar el fenómeno disfagia en personas con infarto, em, ¿por qué no incluir el dato que te dé una persona con infarto cerebral que traía ya una disfagia por demencia o por algún tipo de neuropatía, ¿no? ¿Por qué no tendrías que tomar en cuenta ese dato si es una disfagia? Mm, bueno, yo lo consideraba porque que fuera el diagnóstico de novo, ¿Ok? y dos, porque, mm, ¿cómo explicarlo? Mm, Durante la etapa del infarto cerebral hay muchas causas que pueden llevarnos a la disfagia, el mismo infarto cerebral, el edema cerebral. Entonces muchas veces puede ser de manera transitoria, que solamente lo tenga unos días el paciente y después se recupere, o puede ser que ya sea permanente. Al final, el punto de interés para ti es ver si sufren disfagia, ¿no? Si la tienen o no la tienen, no cuánto va a durar, o Pues sí, sí. no, la verdad es que de manera inicial pensé en hacerlo nada más como herramienta diagnóstica de manera transversal. Exacto. Y bueno, que había que repensar si son sujetos susceptibles del desenlace. Decíamos que para comparar con las pruebas diagnósticas uno tendría que incluir a todo el espectro de posibles sujetos de los que vas a incluir que puedan tener en algún momento, que te puedan presentar la disfagia, ¿no? Si es un fenómeno tan transitorio que escape a ciertas pruebas, bueno, al final bueno, no se diagnosticó porque ya no la tiene. No es que sí la tenga y mi prueba o mi técnica no fue capaz de demostrarla. Es lo que habría que valorar, ¿no? Que no sea un fenómeno tan transitorio que al final, pues, pareciera que ya no era importante diagnosticarlo, sino que tenga cierta permanencia y represente una problemática por resolver en comparación de si es algo fugaz o transitorio, a menos que eso tenga también una importancia pronóstica o riesgo de recurrencia, o sea, el aviso de otra situación más, aunque sea transitoria, ¿no? Eh, bueno, es dejar respecto de interés por demostrar con infarto cerebral, bueno, solo disfagias atribuibles al infarto cerebral, desde luego que aunque tenga sujetos con infarto, pero ya tenían un problema de disfagia por otra causa, instalada por otra causa, pues entonces sí tendrías que excluirlos. Pero si no es, desde mi perspectiva, eh, hablar de disfagia solo atribuible al infarto cerebral, bueno, los sujetos que tuvieron un infarto, pero ya tenían disfagia, pues son sujetos susceptibles de mostrarte el resultado y demostrarte si esas pruebas que estás queriendo contrastar contra fluoroscopía
tienen un desempeño adecuado en términos de sensibilidad, especificidad o valores predictivos. La maniobra, al fin, vamos a orientar al segundo componente, que es la maniobra, y que decías, bueno, yo quisiera comparar distintas eh, técnicas que se utilizan. Em, Sin duda que tú puedes poner contra tu estándar de oro todas las técnicas que consideres, y aquí es solamente el valorar la factibilidad de la aplicación. Es decir, que frecuente con esa prueba diagnóstica que tienes, que la puedas aplicar de manera igual, sistematizada, igual, estandarizada en todos los sujetos, aunque los sujetos puedan diferenciarse entre sí por todo esto que dijimos, si tienen el infarto en tallo o no en tallo, si son de determinada edad, si tienen cierto grado de edema, si hay alguna comorbilidad que pueda acentuar o atenuar la presencia de la disfagia. Bueno, esas son variables. Lo que tendría que ser constante es tu técnica, tu procedimiento, ¿no? O sea, que tenga la menor probabilidad de variación en su aplicación, para que en efecto, en todo este espectro de diversidad de sujetos, se muestre como suficientemente sensible o no, o suficientemente específica. De los datos de salida de una prueba diagnóstica, sensibilidad es una cosa, en complemento con la especificidad, pero ya veremos también en la clase de prueba diagnóstica que no, por ejemplo, expresiones como sensi y especificidad no existen. Uno podría decir, pues claroscuro sí existe, ¿no? Bueno, claroscuro se refiere a un matiz, pero cuando decimos sensibilidad, aludimos a cierta parte de la exactitud de una prueba en cuanto a que el sujeto enfermo, o sea, que no tiene otra condición sino sí estar enfermo, sí tener disfagia, es detectado por esa prueba. Si el sujeto no está enfermo, es incuestionable que no está enfermo por fluoroscopía, por ejemplo, no tiene disfagia, si nuestra prueba innovadora realmente lo muestra como no enfermo, ¿no? En contraste, y ya veremos de dónde sale la diferencia entre sensibilidad y valor predictivo positivo, y la diferencia entre especificidad y valor predictivo negativo. Y también veremos las razones de verosimilitud positiva y negativa en función de saber la proporción de sujetos realmente afectados en nuestro grupo de estudio y de la prevalencia de la en la población 3. Eso se verá en la clase de prueba diagnóstica, pero aquí solamente quiero preguntarle a Uriel, ¿cuál de todos estos de desempeño de una prueba diagnóstica es te preocuparía o es el que más tienes interés en demostrar que sí es igual o mejor que la fluoroscopía? ¿Tienes previsto cuál es el que te serviría más para tu proyecto? La verdad es que todavía no, porque varios de ellas tienen varios inconvenientes. Y una es de que el paciente pues pueda cooperar y que pueda hablar en varios cuestionarios. Entonces, digo, muchos Ok, pacientes con infarto cerebral ni pueden hablar y tampoco siguen órdenes. Entonces, también por eso no me había decidido por alguna prueba en específico, sino que quería comparar varias. entiendo, sí, sí, sí. Bueno, será todo un desafío, ¿no? Porque precisamente es una carrera contra el tiempo y la capacidad de recuperación del paciente la que pueda permitirte en medios distintos a la fluoroscopía encontrar este diagnóstico. Al final, por eso parecería que pues, lo ideal es que haya fluoroscopías en lugares donde es importante diagnosticar disfagia, ¿cierto?
Vamos claros, Uriel, con la intención de trasladar la pregunta de investigación a los elementos básicos del diseño arquitectónico. Es claro hasta este momento cómo partiendo de una pregunta de investigación, de identificar sus elementos, em, conseguimos clarificar los componentes de nuestro diseño arquitectónico. José Sí, Manuel, gracias, Uriel. Voy a sustraer otra pregunta de nuestro encuestador. Gracias, amigos, ya tenemos 22 preguntas respondidas. Esta información la vamos a guardar y la vamos a ver después al final para que vean cómo fueron mutando sus preguntas. Habíamos dicho que íbamos a tomar también, ya habíamos platicado del ejemplo de Jesús y el nimodipino, pero antes hay otra que voy a ponerles en pantalla en este momento, que es, ¿existe correlación entre los niveles de vitamina D con la evolución y pronóstico del síndrome nefrótico idiopático córtico sensible en pacientes pediátricos? Bien, esta pregunta nos está hablando de un estado basal. Quien la haya formulado nos acompaña. Vamos a trasladarla a nuestro modelo de diseño arquitectónico. Mientras tanto, se manifiesta quien nos haya apoyado con esta pregunta. Pues de inicio sabemos que el estado basal son los pacientes pediátricos, que son todo un mundo. Habría que ver si aquí quien la formuló tiene el interés de acotar principalmente la edad. Pero también no es solo la edad, sino que tienen ya un diagnóstico de síndrome nefrótico, es de tipo idiopático y que además es córtico sensible. Entonces está allí mucho más acotado, ¿no? No es cualquier niño, sino son niños con síndrome nefrótico. Y no cualquier síndrome nefrótico, sino aquellos denominados idiopáticos. Y además responden al tratamiento con esteroide terapia. Ese es un estado basal muy claro y la demarcación diagnóstica tendría que incluir entonces precisamente a aquellos que tienen ese diagnóstico, que son corticosensibles y que probadamente son idiopáticos, o al menos no se ha demostrado otra determinante fisiopatológica, ¿no? No hay esa claridad. Si es que idiopático se sigue usando así en nefrología. No se ha manifestado. ¿Quién nos sé de Está en algunos el chat, nefrólogos que doctor, están pero creo aquí? que no, creo que no puede conversar. Puso en el Contestó por chat, el pero chat. no puede. Ah, ok, está en el chat. Vámonos al chat. Ok, bien, no hay micrófono. Está bien, vamos, es- voy a tratar de ponerlo allí, pero sí necesitamos que nos acompañe quien la redacta, pues para que sea un poco más interactivo, ¿no? Pero bueno, la inclusión, desde luego, tendría que tener esas definiciones mm, que están muy bien establecidas, que tienen criterios clínicos y paraclínicos, y tienen criterios incluso histopatológicos, entiendo, y tienen criterios de prueba de corticosensibilidad, todo eso tiene que ir aquí, todos los sujetos con la definición.
tienen que ir en la inclusión. ¿Cuáles excluiríamos? ¿Cuáles excluiríamos de aquellos que son elegibles y en quienes no se pueda medir el desenlace? ¿El desenlace cuál sería? Ayúdanos. Mario, Mario Ramírez, me cruzaste por la vista. Te agarré, Mario, discúlpame. Ayúdanos Hola, con... hola, hola, buenos días. Hola, hola. Basados en este planteamiento, ¿a ti te es suficientemente claro cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace? Bueno, el estado basal son los pacientes con síndrome nefrótico idiopático. Eh, la, pues la maniobra me parece que tendría que ser la medición o la determinación de los niveles de la vitamina D. Y pues no, perdón, el desenlace tendría que ser cuál sería la medición de esos niveles de medición de la vitamina D. Pero ahí le podrá subir un poquitito para la... Existe Es confuso, ¿verdad? No es como tan Está muy fácil confuso para el darle el desenlace, sí. sentido causal. Es Y, correcto. y no sé, digo, lo que habíamos leído es que la pregunta, perdón, no se debería de responder con un sí o con un no, ¿no? Es lo que mencionan todas y me parece que de ahí de si existe, pues pareciera que se pudiera contestar con un sí o con un no. No, no sé si ahí Claro, habría que reformular qué correlación hay entre los es muy niveles o probable. cuál es la correlación. Exacto, hay tipos de correlaciones que en su momento también uno va a encontrar. Correlación desde el punto de vista cuantitativo, o sea, el querer relacionar dos elementos numéricos, es saber si corren juntos en el crecimiento de su valor o si el crecimiento de uno condiciona el decremento del otro, ¿no? Esa es una correlación negativa. La correlación positiva, pues, es cuando si aumenta uno, el otro también aumenta siempre en la misma proporción. Uno influye al otro. Y casi siempre hay un fenómeno en la perspectiva de causalidad condicionante, o sea, hay uno que es causa y otro que es efecto. No sucede al revés. Entonces es algo que tendríamos que haber podido precisar con quien nos apoyó con la redacción, porque al final también veo en la pregunta que dice la evolución y pronóstico. Otra vez, hay que tratar de aterrizar al desenlace concreto, porque evolución, ¿qué significa? Si hay relación con la evolución, si hablar de correlación nos exige tener dos elementos numéricos que tratar de ver si están enganchados para que uno precipite el incremento del otro o uno precipite el decremento del otro, ¿cómo podríamos hacer eso en términos de evolución? La evolución, bueno, pues sí, parece que es algo que alude al tiempo y al cambio de algo a lo largo del tiempo, pero tendríamos que saber en qué unidades de medida podemos saber si la evolución se engancha con la vitamina D para tener cierto carácter incremental o decremental. Eso podría tener que ser, pero a lo mejor no es tan claro o a lo mejor no quiere referirse en realidad a la evolución como término general. Coincido precisamente con la observación que hacías de que eh, creo que hay que reformular para saber si es una relación, una asociación o si el nivel de vitamina D, que aquí es claramente un elemento métrico, el nivel de vitamina D es realmente algo que es una maniobra. Bueno, podría ser que lo pongamos aquí, vitamina D en un nivel alto versus compararlo con una vitamina D en nivel bajo por tratar de dicotomizar un comparativo, pero a lo mejor no es decir bajo o alto, sino un nivel son unidades, no sé cuál sea la unidad de medida de la vitamina D que se determina si es en miligramos o en unidades internacionales por litro, supongamos, si ese nivel de vitamina D condiciona algo. Es un misterio para nosotros porque no te pudiste conectar al chat. Vamos a
hacer el ejercicio con otra pregunta, si están de acuerdo. ¿Quién dice yo de los que tengan micrófono y cámara que haya hecho su pregunta Yo, para doctor, que yo la Yo, traslade? yo. Ah, yo también quiero. todos queremos. Sí, vamos a tomar esas dos manos que levantaron. Zoraida, ¿verdad? Te alcancé a ver ahí en el... Sí, doctor. Zoraida y hubo otro yo también. Yo, Georgina. Gracias, Georgina. Zoraida, ¿cuál fue tu pregunta? La de ¿cuál es la eficacia analgésica de los bloqueos del plano erector de la espina comparada con la analgesia epidural torácica en pacientes sometidos a mastectomía? Ok, ya la encontré. ¿Cuál es la eficacia analgésica? Listo. Aquí va. ¿Cuál es la eficacia analgésica de los bloqueos del plano erector de la espina comparada con la analgesia epidural torácica en pacientes sometidos a mastectomía? Perfecto. Danos tu estado basal. El estado basal serían las pacientes sometidas a mastectomía. Pacientes sometidas. ¿Esto es el trans quirúrgico de una mastectomía o pacientes Sí, que ya tienen una mastectomía y les haces otro procedimiento? sometidas en el trans. Pacientes durante la mastectomía. Ujú. Y bueno, la demarcación diagnóstica te llevará a definir quiénes son, ¿no? Estas características que las hacen ser pacientes con mastectomía. Em, ¿Excluirías a alguna de estas personas que tienen mastectomía y que están siendo sometidas? Sí, Algo, pacientes con sangrado activo, pacientes ok, con estudios de laboratorio no adecuados o alterados, entre paréntesis serían los tiempos de coagulación y la biometría hemática, y pues pacientes que no desean participar en el estudio. ok, exacto. Pacientes que son elegibles, pero que en esta intervención no están interesados en participar, ¿no? Sí. Ese tipo de pacientes, aunque sean elegibles, si digas, por favor, es que usted es la única que puede estar el día de hoy y te dice no, pues es no. No hay un consentimiento, a pesar de que sean elegibles. Otra vez, Dentro de los criterios, eliminaría, bueno, ¿sí? me faltaría ahí, en los criterios de inclusión, podrían ser Ajá, los pacientes femeninos de entre 18 a 60 años, ok. eh, pacientes que requieren de mastectomía unilateral, Mastectomía unilateral. ajá, y 18 a que qué edad? a 18 a 60, 70. 18 a 60. 60, Ujú, ok, igual que mantengan estudios de laboratorio adecuados y pues que también deseen participar en el estudio. con consentimiento. Bien, Ujú. respecto a, por ejemplo, si pones aquí que no tienen discrasia, o sea, sin discrasia, o con hemostasia normal, Sí, eh, esto ya condiciona el hecho de que quienes no tengan hemostasia normal, pues no van a ser incluidos, ¿no? ah, ok. Entonces, probablemente no tengas que mencionar que su hemostasia es normal en cuanto a que pues, si la revisas, es decir, se pone, para no caer en esta contraposición de, Hacer si puse ridondante. incluiré a los de hemostasia, por lo tanto excluiré a los que no tienen hemostasia. Lo importante aquí es que eso, no se pierda de vista que es un elemento condicional de seguridad. Entonces, Ok. todo aquel elegible que tiene una discrasia, una hemostasia anormal, será excluido, aunque fuera incluido. Pero si ya los incluiste porque tienen hemostasia normal, pues no tendrían hemostasia anormal. ¿Me Ah, explico? ok. Sí, Entonces, esto, por ejemplo, se eliminaría de la exclusión. ¿Por qué? Pues porque en porque ningún ya lo aclararon. momento,
habrías considerado elegible a alguien con una hemostasia anormal. Recordemos que los de exclusión son elegibles que no pueden participar por algún motivo, Ok. o en quienes no se puede observar el desenlace. Como va a ser tu proyecto uno de intervención, porque hablas de eficacia, los ensayos clínicos nos llevan a buscar efectividad o seguridad. Este acrónimo que ya lo repasaremos, que es para los ensayos clínicos, recordemos que eficaz rima con matraz, efectivo rima con vivo y eficiente con efervescente, ¿no? Pero no, es eficiente con gerente. Entonces, en el campo del ensayo clínico, no el preclínico farmacéutico, la eficacia es precisamente todas las pruebas que se hacen en modelos in vivo, pero son animales, o en modelos in vitro, o sea, son en el laboratorio, altamente controlados. Efectivo en el vivo son los ensayos a los que nos enfrentamos nosotros como clínicos, en el sujeto de a pie, en el sujeto enfermo. Hay ensayos en ciertas fases iniciales que exponen a sujetos vivos, sanos, a su sustancia o intervención, ¿no? Para demostrar suficiente seguridad. Pero nos ubicaríamos en el plano de efectividad de la analgesia. Si ya es un tratamiento conocido y ya es suficientemente seguro y efectivo para lo que dice de servir, pues entonces nos vamos al plano de la eficiencia. Estos son los típicos ensayos fase 4 en los que ya se lanza al mercado una sustancia, ya se usa, está aprobada porque es suficientemente segura, probada en medios ultracontrolados de que es efectiva, pero ya hay que hacer un estudio de mercado en cuanto a si para los gerentes, los tomadores de decisiones, resulta más barato, suficiente, si resulta rentable. Todo eso es lo que se hace cuando nos llegan a visitar a nuestro cónsul o a nuestra unidad y le traemos la novedad, ¿no? Le vengo ofreciendo, le vengo mostrando, es toda esta época del estudio de mercado en la que ya se lanza al público abierto y se sigue haciendo este tipo de farmacovigilancia para mirar si la efectividad se torna en beneficios ya de carácter gerencial. Entonces, eficiencia, pues está lejos de nuestro panorama en este momento y es efectividad. ¿Sí, Zoraida? Sí. Muchos artículos de los que podríamos ocupar en el marco teórico podrían utilizar indistintamente los términos. La verdad es que no todos los editores son tan quisquillosos con esos términos, pero el saber la diferencia entre ellos, pues es bueno. ¿Cuál es la efectividad entonces analgésica de los bloqueos del plano erector de la espina? Entonces, esto es tu maniobra, ¿cierto? Sí. Comparar el Antes que me... bloqueo torácico con el del Exacto, plano erector. ese es bloqueo torácico. Está bien escrito torácico, ¿no, verdad? ¿Es con X o es Torácico torácico con con C? un C, con una C. Y si procede de tórax, ¿por qué se le cambia? ¿Quién sabe? Siguiente pregunta. Sí, sí, sí. No es relevante para definir la maniobra. Pero antes de llegar a eso nos faltó, nos brincamos. Estratificación pronóstica. ¿Tú cómo lo conceptualizas aquí en tu pregunta? ¿Qué elementos de estratificación pronóstica? Es decir, no vamos a eliminar a estos participantes, son elegibles, pero son condiciones del participante en sí, son condiciones del estado basal que podrían desviar un poco, magnificar o minimizar tu efecto. ¿Hay algo que tú alcances a identificar como estratificación pronóstica? Mira, nos das un rango de edad amplio, 18 a 60.
Si Sí, bien va bueno, a eso ser lo tu gran consideré. rango, Ujú. ujú, Lo consideré porque es el segmento de población adulta en donde más se pueden encontrar etiologías que requieran de una mastectomía. De acuerdo a sí, la condición clínica, pues también tienen una madurez fisiológica y pues cuentan con mayoría de edad para autorizar lo que sea en cuanto a procedimientos. Aquí yo creo que claro. algo de la estratificación pronóstica podremos incluir eh, el nivel anestésico o el nivel analgésico, mejor dicho, que se alcance de acuerdo a las metámeras de distribución. Ok. El nivel analgésico. Eso Ajá. puede ser variable entre todos los sujetos elegibles y te haría interpretar distinto tu desenlace. Sí. La edad, bueno, aquí lo puse solo en mi em, limitada visión de esto, de que tengas que agrupar por edades en cuanto a que la efectividad pueda ser diferente en aquellas personas de 60 años o que puedan tener, no sé, alguna comorbilidad hepática o metabólica que haga que la efectividad de tu técnica pueda ser distinta, ¿no? Que procesen distinto los fármacos o su latencia sea mayor, no lo sé. Es algo que tendrías que considerar. Las variables, digamos, fisiológicas y de comorbilidad, no perderlas de vista porque esas pueden hacer que la persona eh, no lo sé si han estado expuestas, por ejemplo, a cierto tipo de quimioterapia, que esta Sí, pudiera ah, haberles generado algún tipo de neuropatía, sí. em, o que haya algún daño perceptivo, alguna dificultad, porque tú vas a medir como desenlace qué, cómo se La mide la efectividad efectividad analgésica analgésica. Ajá. Y esa se mide en escalas, ¿no? De no me duele nada a ponme algo puede ser más. una escala de EVA o una escala de ENA, Ajá, de ok. 0 a 10. Eva o Ajá. N. Ujú. Bien, entonces todo aquello que pueda interferir, magnificar o minimizar tu resultado EVA o ENA y que sea parte de las características de los sujetos que no haga que los vayas a eliminar, van aquí. Ok. Todo factor que pueda distorsionar, más no inhibir el alcance del desenlace. Allí va. Ok. Y bueno, es clara la maniobra de comparación, ¿no? ¿Qué importancia tiene centrarse en la maniobra en cuanto a maniobras periféricas, que era como el elemento componente de estos tres grandes, estado basal, maniobra y desenlace? Ya vimos que dentro de esos cajoncitos, bueno, en estado basal, en ese cajoncito está demarcación diagnóstica y estratificación pronóstica. Pero en el cajoncito de maniobra están las maniobras periféricas. Al igual que los factores de estratificación pronóstica, pueden también distorsionar, frenar o interferir el efecto de nuestra maniobra principal. No sé, la hidratación, la oxigenación, porque eso sucede mientras tú estás aplicando tu maniobra, ¿no? Yo no sé si el saber si pegó o no pegó el bloqueo, no sé si sea Mm. eh, si no sea irrespetuoso irrespetuosa mi expresión, No, em, para nada. pongamos, le pegó o no pegó, el grado de adhesión, el efecto. Algo Cualquier de efecto analgésico o exacto, anestésico. exacto, el grado de efecto, bueno, más que el grado, los interferentes, ¿no? Que seguro tú puedes identificar cualquier otra cosa que te pueda estar jugando chueco, ¿no? Se llaman variables extrañas o variables interferentes que no tenemos que perder jamás de vista, porque son la fuente más frecuente de sesgos. Igual que el hecho de que incluyamos a sujetos más susceptibles de tener el desenlace cuando queremos demostrarlo,
o menos susceptibles de tener el desenlace son sesgos que podemos eh, sufrir en el estado basal. Pero en la maniobra, todas estas variables extrañas o confusoras, todas las confusoras que suceden a la par de tu maniobra, tendrían que ser consideradas acá, ¿no? Quizá el que tomaran algún tipo de analgésico previo a la cirugía o que tengan algún efecto residual de algún tratamiento analgésico, todo eso que puede interferir para que tú puedas medir un EVA que es atribuible principalmente a tu maniobra, tiene que ser considerado como efecto de ajuste. Los elementos de estratificación pronóstica y los elementos de maniobra periférica, decíamos, no son condiciones que hagan excluir o eliminar a los sujetos, sino nos llevan a analizarlos en un plano estratificado o diferenciado para ver si estos elementos interfieren tanto que nublan la importancia causal de tu maniobra. Si la nublan o la interfieren o terminan siendo el verdadero condicionante de si le va mejor o peor en tu escala EVA, la hidratación, por ejemplo, bueno, no fue la maniobra, no era el tipo de bloqueo, era pues el estado de hidratación, ¿no? El que hizo la diferencia. ¿Sí me explicó, Zoraida? Doctor, ¿Alguna locura anestésica? Una disculpita. No soy no, anestesiólogo. está bien, Me quiero está bien. referir a esos conceptos. No hay que perderlo de vista. Sí, Este, ahora trasladado a cómo le vamos a hacer. Porque acuérdense que el mapa mental que nos permite hacer un diseño arquitectónico nos permite incluir todo aquello que deba considerarse en el sujeto de estudio o el grupo de estudio, todo aquello que deba considerarse respecto a nuestra maniobra, sea que usamos una prueba diagnóstica o usamos una intervención o estudiamos una exposición a algún factor, todo aquello alrededor de cómo captar adecuadamente el desenlace y no equivocarnos. Probablemente Zoraida es experta en aplicar EVA, pero resulta que el día que se operó a una paciente y le tocó medir EVA en esa paciente, tuvo que ir al baño y no pudo salir de allí y ya era hora de medir el EVA y entonces le tocó al R1 de anestesio hacer la medición y todavía no tenía clara la escala de EVA y entonces hizo un subregistro, un registro erróneo o peor aún, perdió la hoja y se perdió ese paciente. No supiste cuál fue el resultado de todo ese proceso controlado en el que el paciente ya te había consentido que tú ibas a usar una maniobra que podría ser experimental y que le podría generar un resultado distinto. Entonces hay que tener en consideración también el modo adecuado de integrar el desenlace eh, todas las veces de la misma manera, con el mismo instrumento, en el mismo lugar, para que ese dato pueda ser analizable. Ya en el apartado de sesgos, en la clase de sesgos, vamos a pormenorizar todos estos posibles errores que pueda uno tener u omisiones que pueda uno tener al desglosar el diseño arquitectónico. Entonces, bueno, decíamos que para eso nos sirve el diseño arquitectónico, para hacer un mapa mental exhaustivo del fenómeno que queremos estudiar. Y ese, entonces, ya para responder cómo lo tendríamos que hacer, les preguntaba en la encuesta, ¿cuál va a ser el sentido temporal? ¿Cuál va a ser el rol del investigador? ¿Cuál va a ser el sentido métrico? Entonces, este estudio, Zoraida, ¿sería longitudinal o transversal? de acuerdo al investigador es observacional, de acuerdo al Ok, momento longitudinal, temporalidad sería prospectivo, de acuerdo al grupo sería comparativo y el diseño, tengo dudas si serían casos y controles ok, para que sea la medición en proporción de casos y controles. claro. Bien, vamos a ir viendo a lo largo del programa cada uno de los modelos metodológicos.
y justamente cómo es, qué se necesita de esos modelos, cuál de esas herramientas llamadas modelos metodológicos son adecuadas para responder esta pregunta diseñada arquitectónicamente así. Justo hablábamos de ensayos clínicos, ¿verdad? De que estás comparando dos maniobras, de que tú como investigador estás interviniendo porque estás eh, utilizando una maniobra. A menos que tú me digas, bueno, es que estos dos tipos de bloqueos se usan indistintamente y tengo un registro o que en todo este mes puede ser que las pacientes por obra de la naturaleza y la espontaneidad terminen siendo bloqueadas del plano erector o con un bloqueo torácico convencional. Es decir, eso yo no lo controlo como investigadora. Eso sucede todos los días en la sala quirúrgica y solamente voy a ir al expediente a tomar esos elementos y compararlos. Exactamente qué es lo que, cómo imaginas que va a suceder tu estudio. ¿Va a ser en tiempo real porque existe prospectivo Sí, o tiene va a que ser en ser, tiempo real. tú Por serías eso, quien aplique este tipo de bloqueo especial de plano erector? sí, Entonces cualquiera de los dos. tú sí vas a tener control de la maniobra Sí, y hay una intervención y eso es experimental. Tú estás comparando una técnica convencional contra una técnica innovadora. Es un experimento. Igual tendremos nuestra clase sobre ensayo clínico y bueno, para experimentar en seres humanos hay todo un conjunto de aspectos éticos que considerar, pero digamos, desde la perspectiva metodológica, para experimentar, uno tiene que considerar el cegamiento, la aleatorización. Preliminarmente se debe saber que esta maniobra pues es suficientemente segura. Primero que cualquier cosa es suficientemente segura y tú estás solo hablando de que es más efectiva, ¿no? Es más efectiva para el grado de analgesia. Por lo tanto, no sería observacional, sino experimental, ¿cierto? Sí. sí, porque Y estaría tendrías entonces en su momento que plantear al participante hay una técnica experimental que puede ser más efectiva porque no a todos les quitamos el dolor y con esta creemos que sí se los vamos a quitar o se les quita a todos pero después les vuelve y entonces esta técnica hace que dure más tiempo la analgesia y usted se encuentre con el dolor mucho tiempo después, o que en todos aparece el dolor, pero aparece en menor grado, es mucho más tolerable y ya con analgésico oral termina por desaparecer. Entonces hay que ver en qué términos, por cierto, en qué términos le tendrías que plantear el desenlace al participante, porque a lo mejor para el anestesiólogo pues puede ser muy clara la idea de con que tenga un EVA menor a 3 ya la hicimos, ¿no? Pero al paciente, ¿qué le va a significar? Entonces eso es parte de lo que hay que considerar a propósito de que tú le tendrías que proponer a la persona el permitir exponerse a una maniobra sin que ella sepa cuál fue realmente, si sí es posible cegar a la persona, si sí es posible cegar al anestesiólogo que lo va a poner, claramente no. Eh, pero si al sitio en donde se mide el desenlace, a la persona en la que se mide el desenlace, es posible cegarla para que no sienta bueno, como me pusieron una técnica especial, pues voy a, como que creo que sí, sí me funcionó un poquito más. Y empieza a haber términos subjetivos que pueden sesgar el hecho de que realmente la persona, al saber que se usó la técnica innovadora, pues esté convencida de que se siente mejor, aunque no del todo. ¿Me explico? Entonces son detalles que ya en su momento podrás precisar respecto de si puede un modelo de ensayo clínico experimental, que desde luego es longitudinal en cuanto a que hay un momento repetido de mediciones. Tiene que haber un momento repetido de mediciones o intervenciones del desenlace, un momento repetido o
sucesivo de intervenciones relacionadas con la maniobra. A eso se refiere longitudinal. ¿Cuántas veces vas a examinar al sujeto en búsqueda del desenlace principalmente? ¿Cuántas veces vas a intervenir en el sujeto? Si hay un numeral mayor a 1, es un estudio longitudinal. Si es solo un momento en el que tú vas a interactuar con el sujeto, bueno, es un estudio de esfuerzo transversal. Todo ensayo clínico tiende a tener estas características, ¿no? Es en tiempo real y es un trabajo longitudinal. No hay estudio o ensayo clínico que sea descriptivo, que era la forma básica es una inspección de un fenómeno, ¿no? Todos los fenómenos observacionales pueden ser primero descriptivos y luego analíticos o comparativos, pero ningún ensayo experimental es descriptivo a priori. Así que bueno, es correcto, aquí sería comparativo, claramente comparas dos intervenciones, y bueno, otra manera de llamarlo, en contraste con lo descriptivo, es analítico. Obviamente, cuando tú pongas tus resultados del trabajo, harás un esfuerzo descriptivo inicialmente y después ya haces tus inferencias analíticas, pero no tendrías que poner aquí primero descriptivo y luego analítico. O sea, eso no se tiene que poner. Está implícito que si vas a analizar, pues primero debiste haber caracterizado a tus grupos, los puedes describir y después ya decir cuáles son las diferencias entre ellos, que es el nivel analítico. Entonces, sí, sí, muy bien, Zoraida. O sea, estas son las características metodológicas de cómo es que va a suceder lo que planificas según tu diseño arquitectónico. Nos queda claro entonces cómo es que al final nuestro diseño arquitectónico nos lleva a buscar la manera más adecuada de recoger la información, del número de veces que necesitamos aproximarnos al sujeto, del aplicar el número de veces que necesitamos aplicar nuestra maniobra, del modo en el que vamos a registrar nuestro desenlace, de la temporalidad, de nuestro rol como investigadores frente al sujeto de estudio, ¿no? De eso va el modelo metodológico. Pero no deja de ser incompleto el que en nuestro material y método solo pongamos esto y no hablemos de todo lo otro, que es al final el todo del fenómeno que queremos estudiar. De ahí la importancia de que ustedes diserten sobre el diseño arquitectónico de su proyecto en su tesina. ¿Vamos claros, Zoraida? Sí, doctor, bastante claro. Georgina, muchas gracias, Zoraida. Georgina, nos habías pedido revisar el tuyo. Vamos a hacer ese ejercicio rápido, ¿te parece? Quisiera, si nos permites, que tú lo guíes para que cerremos la sesión porque estamos ya en el filo de las 9. Ah, ok, ¿Está tú, ajá. Georgina? Perdón, Sí, doctor, Flor, antes Flor, corre. ¿nos quieres comentar Sí, algo? justamente a propósito del título de la doctora, antes de que pasemos, tenía una duda. Si es que, bueno, en el caso de ella nos dice que indistintamente puede utilizar cualquiera de las dos, de los dos bloqueos. Entonces, el investigador, que sería ella, está decidiendo, o claro, decidiendo qué intervención va a cada grupo, ¿verdad? Pero si es que hubieran ciertos criterios para determinar quiénes van a un grupo y quiénes van a otro, ya no podría ser un estudio o un ensayo clínico aleatorio. En ese caso sería un cuasi experimental o lo mejor sería hacer algo así como una cohorte. Pues es que justamente depende de tu objetivo. Precisamente la manera más em, controlada de hacer un experimento es cegando y aleatorizando, para que precisamente puedas atribuir las diferencias que quieres demostrar a tu maniobra. Pero vamos, si las condiciones no permiten el cegamiento, como sucede en la investigación en actos quirúrgicos y anestésicos, sobre todo no en cuanto al cegar al investigador o al que aplica la maniobra, bueno, puedes cegar al final al que recibe la maniobra, ¿no? Y en efecto, al no poder aleatorizar, si es que
no hay una manera de poder asignar eh, por efecto de una distribución aleatoria a los sujetos, o sea, sin tener un patrón preestablecido o sin tener el sesgo de asignación. eh, por eso se le denomina cuasi experimental. Y eso lo tendría que definir Zoraida como investigadora, ¿no? ¿En qué medida es perder esos atributos propios de un modelo de ensayo le hace suficientemente verdadera su premisa de que este tipo de bloqueo es superior en efectividad? Si ella dice, bueno, es que si no aleatorizo, em, terminaré, no aleatorizo porque a lo mejor no todas las veces tengo las dos charolas, por decirlo, ¿no? Aquí hay dos charolas. Entonces, yo no, el paciente no alcanza a ver que el instrumental sea de uno o de otro tipo de bloqueo, pero yo que aplico el bloqueo, sí. Em, pero resulta que no siempre hay de las dos charolas. Termina habiendo solo de un tipo de bloqueo más veces y no es posible asignar de esa manera aleatoria a ese sujeto con ese conjunto de características particulares al hecho no elegido por el investigador de exponerlo a ese modelo. El sesgo ahí es que tú digas, es que este sí es de los difíciles, mejor le voy a poner el bloqueo que quiero desacreditar, ¿no? Y entonces se Ujú, empieza a claro. poner bloqueo, del bloqueo que quieres desacreditar a los pacientes más difíciles o aquellos con estratificación pronóstica más amenazante para tu desenlace. Y bueno, ese tipo de sesgos pueden suceder de manera consciente o subconsciente. De ahí la importancia de la aleatorización. El cuasi experimento al final advierte alguna limitación en la ejecución, sea por aspectos éticos o por aspectos logísticos. Esa decisión la toma el investigador. Aquí la invitación es que evitemos tener el menor número de interferentes que nos hagan caer en errores tipo uno, que es donde afirmas algo que no es verdad, o un error tipo 2, ¿no? Algo que es verdadero lo asumes negativo basado en tus resultados. Es eso, evitarlos, Flor, evitar. Yo creo que es hacer esa reflexión de si puedes eludir el cegamiento o la aleatorización, que son como los atributos más robustos de un ensayo, eh, en pos de un desenlace sin tener errores, bueno, pues sería factible, ¿no? No todas las veces se puede tener todo. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Margarita, ¿sigues por allí? No sé si era yo, Te Georgina. perdí. Ok. Ah, perdóname, Georgina, discúlpame. Si ¿De dónde alcanzamos, saqué Margarita, no? no sé. De la flor que nos acaba de hablar. Ok, Mm, Seguro. por Ok. favor, Georgina, ¿cuál fue Ujú. tu... Bueno, es que bueno, ando bien, un poco perdida, pero bueno, aquí va. Mi pregunta sería, ¿cuál es el efecto de una intervención educativa dirigida al personal de salud versus a adultos mayores sobre el edadismo percibido y su impacto en la asistencia a las citas de control, o sea, a las citas de seguimiento y a control metabólico en una unidad de medicina familiar del IMSS? Georgina, ¿escribiste esa larga pregunta en nuestra encuesta? Sí, empieza Aquí, cuál la es el encontré. efecto de una... Busqué edadismo. No, ajá, no es una edad. palabra común. Ok, la Ajá, traigo ahorita. edadismo es pues como es la percepción que puede tener el adulto mayor como de discriminación, pues de estereotipos de que por la edad, no se le da una consulta adecuada o de calidad. Entonces, por eso es el tema. Esta manera violenta de referirnos cuando dices ya está robando oxígeno, ¿no? Ajá, Es exactamente. común Sí. en la jerga médica de, güey, ya está robando oxígeno ese paciente de medicina interna. Sí, Ujú. se entiende y qué bueno que se atienda porque es un implícito a veces
en nuestros prejuicios como médicos. ¿Cuál es el efecto de una intervención educativa bidireccional dirigida a personal de salud? Creo que aquí bidireccional. No sé si esté correcto porque es como para dos grupos diferentes. No sé si esté correcto ahí bidireccional. Pues yo lo entendería más bien como de ida y vuelta, ¿no? Ujú, Pues tú puedes comparar a dos grupos, ujú. pero Hola, si ay, Iris, hola. sí, es que, bueno, no sé si sea el caso, doctora. Yo soy médico familiar de formación, entonces no sé. Ajá. Yo nada más, por ejemplo, ahí creo que bueno, yo de hecho estoy súper perdida, ¿eh? La verdad es que no he concretado mucho mi tema, pero me pareció muy interesante. Ya nada más creo de lo que hemos visto durante todo este tema y las lecturas, que tal vez la cuestión sería que no son unos grupos iguales. O sea, no son para comparar, o sea, O sea, como lo que pasa tipo es que casos quiero, controles o corte. Ajá, es que es como comparativo. Hace cuenta que ponle tú, de ajá. 100, de 100 pacientes adultos mayores que lleguen a la consulta de medicina familiar, a los 100 les voy a aplicar una encuesta sobre el edadismo percibido y a los 100 les voy a medir, voy a empezar a dar un seguimiento de sus citas de control y el control metabólico basado en tres cosas nada más, la presión arterial, la hemoglobina glucosilada y el LDL o el colesterol, niveles de colesterol. Entonces, esos 100 los voy a dividir en dos, 50 y 50. A 50 adultos mayores les voy a dar una intervención educativa a ellos como de empoderamiento, de algo así, ¿no? O sea, de que sus derechos en la consulta, todo eso. A los otros 50 no les voy a dar intervención educativa a ellos, se las voy a dar Ah, a los médicos que los van a atender y a las asistentes que los van a atender. Entonces, al final quiero hacer la misma encuesta a los 100 pacientes. Y entonces quiero ver cuál intervención funcionó más, si la dirigida a ellos o la dirigida al personal de salud. No sé si me entendía así a grandes rasgos. Georgina, sí, Georgina, yo creo que esto es una trenza en la que se están sí. revolviendo grupos e intervenciones y entonces el desenlace se puede volver tan ambiguo que esto es algo que a todos nos pasa, se llama TDAH del investigador, ¿no? Porque uno quiere responder todo, o sea, ves tan grande y tan lleno de posibles intervenciones el fenómeno que quieres atender, eh, Ujú. que entonces se le antoja a uno obtener una sola respuesta de una vez para todos los posibles usuarios de esta o beneficiarios de esta información, Ok, médicos, enfermeras, asistentes, pacientes en sí. ajá, Entonces, yo creo que tú estás postulando de inicio la necesidad de empoderar al adulto mayor para que sea a lo mejor un usuario más exigente, siendo consciente de esto, de cuidar a sí mismo, que no sea discriminado y que se le pueda dar el mismo eh, grado de atención, ¿no? E importancia en su consulta cotidiana. O sea, a lo mejor es concentrarte en el grupo de interés, o si tú ves que, bueno, la verdad es que la gente hace que se le respete, pero somos los médicos o son las asistentes los que no terminamos por entender el fenómeno, bueno, ese es el grupo de intervención. Ojo aquí con que si tú ya sabes que dar esta información a un grupo de interés, sea asistentes, médicos o pacientes, tiene un efecto benéfico, ya no hay pregunta. Más bien hay que ir a implementar esa estrategia educativa con un resultado esperado. Tu resultado es educo a 100, pues 100 me cambian su manera de atender, ¿no? O 100 pacientes se vuelven más exigentes, pero resulta que no. Tú ya la implementaste en esas 100 personas y solamente hubo 80 en los que pudiste demostrar el cambio que tú querías demostrar. Y allí es donde surge tu auténtica pregunta. ¿Por qué 20 no tuvieron ese cambio? ¿Qué factores pudieron interferir en esos 20 para que lo que demostradamente en la literatura y controladamente yo llevé como una intervención no tuviera el efecto que yo esperaba? Entonces ahí hay algunos factores en esos 20 sujetos, a diferencia de estos otros 80 sujetos, que tendrías que analizar. Entonces estoy hablando de que en un intento de implementar una estrategia educativa, busques las diferencias que hay entre quienes sí tuvieron el efecto y los que no tuvieron el efecto.
Digo, eso podría ser un ejemplo de cómo llevar un planteamiento a un grupo específico, a un desenlace específico. ¿Cuál va a ser el efecto que tú persigues? Aunque sea la misma información, el efecto que persigues en grupos así de diferentes entre sí, pues puede ser distinto, ¿no? En las personas usuarias, pues el ser más asiduos a su consulta y apegados. En los médicos el efecto es distinto, el efecto es pues que sean más empáticos, aunque sean igual de breves, ¿no? O en asistentes, pues el que sean más empáticas y preocupadas por el seguimiento, no lo sé, pero creo que sí podrías definir mejor el tipo de desenlace, concentrarte en si tu maniobra va a ser realmente esta intervención o si tu maniobra es aproximarte al análisis de lo que los hace diferentes en cuanto al tipo de resultado que tú esperabas. Habría que replantear, digo, esta mesa sirve a veces mucho porque se encuentran colegas, ¿no? De, oye, yo soy médico familiar, está muy padre tu pregunta, podrían conectarse y trabajar juntas el diseño arquitectónico y lo vemos en clases sucesivas. Ah, ok. ¿Soy claro con mi comentario, Georgina? Sí, sí, nada más que pues tengo que ver bien el enfoque porque tengo muchas dudas todavía de cómo quedaría entonces. Pero sí, 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 claro. Claro, definir tu estado basal. Sugerencia es en definir tu estado basal, es en que los sujetos que tú vas a integrar son diferentes o presuntamente serían diferentes en su desenlace, pero son sujetos muy parecidos entre sí, por eso son comparables. Si hay muchas diferencias entre ellos, esas puras diferencias entre ellos pueden hacer que tu desenlace no pueda ser medido o no pueda ser atribuible a tu maniobra, sino a las diferencias entre ellos. Entonces, no sé, dices, los pacientes de tal edad que acuden a consulta de seguimiento por adulto mayor sano, por decirlo. Ya no es como cualquier persona que vaya a consulta, ¿no? Sino que sean sujetos sí puedas comparar y que las diferencias que quieras plantear que hay entre ellos, pues radiquen en estar expuestos o no a tu maniobra. Por cierto, habría que ver si tú sabes ya de antemano que educarlos es mejor que no educarlos, no podrías dejar sin educación a un grupo que es de por sí vulnerable, nada más para demostrar que en efecto le va peor, ¿no? No tendría que ser ético. Por eso te decía, hay que pensar en implementar. Antes de investigar, o de ver cuál es la pregunta, la implementas. Implementas un programa educativo en todos y ves cuál es el efecto, o cómo vas a medir si sí tuvo efecto tu ejercicio educativo. Todos tienen 10 en su examen. Sí, es lo que tú esperas, pero te dije, pues solo 8 tienen 10 y 2 tienen 0. Allí es donde quizás surge la pregunta. Supongo que tú ya implementaste ese programa educativo. Entonces cuáles factores se asocian al caso evaluativo en el grupo de pacientes dentro del programa adulto mayor poderoso. ¿Cuáles factores los hacen difíciles? Resulta que aunque tú educas a 10, de cada 10 que educas, 2 no agarran la onda. ¿Qué es? Es su capacidad sensorial, es su eh, falta, su analfabetismo, es su Su red de enfermedad per apoyo. se, sus redes de apoyo, etcétera. Entonces, al final, algo tienes que hacer con este conocimiento, ¿no? Que es quizá modificar lo que ya implementaste para que tengas un mejor efecto. Y lo mismo si lo trasladamos ahora no a adultos mayores, sino a los médicos que los atienden, pero paso por paso. De otro modo va a ser, te decía, una trenza que no te permita ver con claridad el hilo causal. ¿Soy claro, Georgina?
Sí, sí, entonces haría yo mi intervención educativa a todos mis pacientes y les voy a dar seguimiento igual con la misma encuesta de percepción de edadismo a los 3, 6 meses. Y ya, por ejemplo, al final, a los 6 meses, los que no respondieron bien en esa encuesta, voy a buscar los factores pues, que están involucrados, asociados a los que no mejoraron, ¿no? En el que no alcanzaste tu En objetivo, el que no exacto. alcancé mi objetivo. Entonces, al principio, aparte de la encuesta de percepción de edadismo, tengo que meter más encuestas de, no sé, mi nivel socioeconómico, enfermedades crónicas, todo, ¿no? Claro. Mm, Ya allí ok, no va a ser variable tu maniobra, no va a ser el acto educativo. Esa va a ser una constante, la van a tener todos. Tu todos, ok, maniobra va a ser el ver qué factores tienen unos en comparación con aquellos que no tienen ese factor y tuvieron un resultado de aprendizaje distinto. ok. Ya lo vamos a ir trabajando. Cuando tengas a tu demon, te va a ayudar precisamente a integrar esto como una cohorte prospectiva. Seguramente va a tomar forma de cohorte prospectiva porque, Ok, bueno, tú no vas a hacer un experimento, porque no estás diciéndoles a ti te educo y a ti no te educo. Eso sería un experimento. ok, sí, Tú así, ajá, a un grupo en el que todos van a recibir educación, vas a observar el efecto en el tiempo, longitudinalmente y en sentido prospectivo. Vas a comparar o analizar las diferencias que hay entre los sujetos en el alcance de su aprendizaje, condicionadas por los factores que los hacen diferentes entre ellos. ¿O Uriel? Tengo duda, en este caso, ¿no le convendría más hacer un estudio observacional para hacer nada más Exacto, identificar los factores de justamente riesgo y dejar es a un lado correcto. la intervención? Precisamente acabamos de comentar que no sería justo hacer un experimento al deprivar de su capacitación a un grupo solo por demostrar que les va peor, ¿no? Sino implementarla en todos y observar a lo largo del tiempo cuál es el éxito educativo que tiene y en quienes no lo tuvieron, pues cuáles factores los hicieron fracasar, si se pudiera plantear así, en efecto. Así es, Uriel. Em, Revisemos esta última duda en el chat. Dice, tengo una inquietud, ¿el protocolo se puede trabajar en conjunto con alguien más de este curso? Lo pueden trabajar con quien gusten. El titular, obviamente, es el que se diploma, pero pueden acompañarse de quien gusten para desarrollar el proyecto, para que alguien los acompañe en paralelo si no está formalmente dentro del diplomado. No hay esa restricción. Entre más personas hablemos de esto, mejor para todos. Y pues listo, nos pasamos un poco del tiempo. Yo espero que estén avanzando suficiente. Recuerden, no, ay, ando muy blanco. Recuerden no, no perder de vista la redacción de su tesina. Vayan, por favor, avanzando para que no les sea problemático después ponerse al día con el texto. Que les vaya muy bien. Nos seguimos comunicando por el chat de WhatsApp. Ay, espérenme. Ah, la liga de Espérenme, asistencia, de espérenme. favor. Sí, sí, sí. Es que esa liga de asistencia, yo creo que tengo una resistencia subconsciente a ese tipo de rituales. Em, Ahorita mismo la pego aquí en el chat para que la tomen quienes siguen aquí en la clase. Me hagan favor de responderla. Y recuerden que esta liga se queda disponible por 24 horas o más. La verdad se nos olvida a veces cerrarla. Lo importante es que ustedes vean este video completo, repasen los términos, hagan incluso otra vez sus ejercicios en el tiempo y la atención para revisar esta clase. Y al término, pues contesten la encuesta de si asistí. Sí, en ese sentido es bastante noble el registro de asistencia. Ya está por ahí la liga para que la tomen, accedan ustedes y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Adiós. No está la liga aún, Doc. Doc, ¿y la liga?
Creo No que está la tenemos liga, que ¿alguien firmar la la tiene? asistencia en el video de YouTube. Ya se fue. ¿O no? Hola, buenos días. No se preocupen, la liga la pegamos en el video en cuanto esté disponible y si nos hacen favor, aunque se hayan conectado, desde la descripción del video de YouTube de registrarse, se los agradeceremos mucho, ¿sale? Ahorita yo le comento al doctor Andrei que que no la terminó de enviar. No se preocupen. Muchas gracias. Disculpa, ¿en dónde aparecen los Sí. videos de YouTube? Porque traté de buscar la liga la vez pasada y la verdad es Ujú. que no encontré el video. En Nomás encontré el las primeras dos clases, pero la tercera como que no la habían subido. Sí, se las envía siempre el doctor al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Yo estoy pendiente de que se les proporcione la liga por ese medio y si no la ven, me pueden mandar mensaje directo. Yo estoy también ahí en el grupo, Laura Sandoval, y yo se las hago llegar personalmente, ¿vale? Disculpa, doctora Laura Gracias. Sandoval. Ujú. La pasada que hicieron la pregunta del peco pico, no sé si para retroalimentación nos podrían decir cuál fue la respuesta, para ver si nos la sacamos bien. Sí. Ah, pues le puedo comentar también al doctor Andrei para que semana con semana se revise al inicio de la siguiente Eso, clase, pero en realidad es Era solamente pico. para fines de asistencia. sí, pero nos sirve de repaso. Sí, por supuesto. Sí, yo le comento para que él lo incorpore al programa de las Gracias. clases. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Ay, ¿ya está la liga de asistencia o esa qué es? Si todavía anda por ahí, doctora Sandoval, yo le quería preguntar, es que en el WhatsApp no podemos interactuar, pero quería preguntarle si para el pago de UNAM, Ujú. se puede por transferencia. Sí, la liga que les enviaron ahorita aquí en el WhatsApp, sí, creo que la envió el doctor Andrei de manera personal solo al doctor Luis. Entonces, sí, es esa la liga de asistencia de hoy para que por favor se puedan registrar. Y el pago de la UNAM sí lo pueden hacer por transferencia siguiendo las indicaciones que les compartieron ya. Muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes. Les dejo un ratito más abierto la sesión para que puedan registrar asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.